Como fanático de los toros, se siente bastante regocijado. Usted está muy lejos por esa tercera corona que ha tenido su equipo. Y no, es bueno felicitarlo, porque yo sé la pasión que para usted representa el béisbol. Así que, primero que nada, felicitarle a usted y a todo ese público de los toros que está celebrando y que va ahora rumbo a la Serie del Caribe. Creo que eso demuestra un poquito cómo se puede, como usted me decía, ganar desde abajo y se celebra igual que como usted celebró el triunfo de las Águilas. Sí. ¿Cuál triunfo? Diga usted, sí. Bueno, hay muchas noticias que queremos compartir. Ayer nosotros hablamos sobre una preocupación que tenía el país y que uno no le dio de lado como tema central, y la oposición estaba bastante regocijada con ese tema, que era el tema de la construcción de un hotel en el Parque del Este, pensando que el presidente de la República iba a hacerse el sordo, porque hay presidentes que aquí se han hecho el sordo frente a los temas importantes en República Dominicana, y no entendiendo que aquí se está hablando de un gobierno con un criterio de supervisión y monitoreo de la gestión pública, que cuando ve elementos que pueden afectar un bien colectivo, como es esa construcción en el Parque del Este de un hotel de aproximadamente 300 habitaciones, esa acción ayer fue suspendida y se creó una comisión que íntegramente va a estudiar el tema y ver exactamente qué es lo que pasó. Yo creo que como una medida cautelar, que no fue necesaria que la tomara el Tribunal Superior Administrativo, sino el mismo Poder Ejecutivo, nosotros como ciudadanía estamos bastante conformes en lo que se investiga el caso, y ha sido una línea constante. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Bahía de las Águilas, después que durante mucho tiempo se orquestó una solución al embrollo que había creado ahí Jaime Rodríguez Guzmán en su rol de director del IAD, antes de irse, tuvo la genial idea, típico de Macondo, de crear un asentamiento campesino de parceleros en un sitio, lo que hay es Guasábara, y donde hay es un bosque seco que no tiene vocación agrícola, pero se repartieron títulos, y yo recuerdo que hasta una tía mía era parcelera en Pedernales. Siriaca tenía una parcela. No, de verdad, usted se encuentra con eso. Hasta a usted le tocó su Hasta a mí me iba a tocar en dado caso, porque realmente lo que se hizo en Bahía de las Águilas fue un atentado contra el patrimonio del pueblo. Una de las playas más hermosas del mundo se repartió en la administración reformista, y hay que mencionar el aporte que hizo doña Piqui Lora en su rol de abogada del Estado, cuando descubrió ese fraude y lo enfrentó gallardamente. Ese proceso duró casi 18 años en la justicia dominicana, dando vueltas de un lado para otro, y el presidente de la República impulsó, en medio de un proceso que se creía que se iba a encontrar una solución, pagándole dinero para evitar esa larga travesía judicial a personas que se habían beneficiado del fraude indirectamente, y el presidente impulsó, y ahí se sumó la hija de doña Piqui Lora, doña Laura Acosta, a la defensa del patrimonio nacional dominicano. Y hay que señalar también cómo desde la jurisdicción inmobiliaria se tomó una decisión histórica que protegió ese patrimonio que es del pueblo dominicano, evitó un robo vulgar, porque eso era un robo del patrimonio del pueblo, pero también un crimen ecológico, porque el plan que se pensaba desarrollar ahí, esos grupos que se habían apropiado ilegalmente de ese terreno, era un plan de construcción hotelera sin ningún criterio de sustentabilidad ecológica y sin ninguna preservación hacia especies que solamente ahí son endémicas de ahí, y que gracias a las características de ese lugar, como las tortugas, pueden reproducirse. Que usted se imagina eso lleno de hoteles y lleno de turistas, esa área, sin un criterio de sustentabilidad ni de turismo ecológico, todas esas especies van posiblemente a desaparecer. Entonces, hay que señalar que en el Parque del Este pasa una situación similar, es un lugar muy apetecido
porque tiene un potencial y una belleza única, pero es un área protegida y nosotros celebramos ese criterio que, como decimos, ha sido sólido y consistente de defensa de esos recursos naturales que nos pertenecen a todos. Hay gente que todavía no entendió ni escuchó ayer que se suspendió y sigue como si no se hubiese suspendido, porque realmente deseaban que esa situación se agravara. Lamentablemente ese grupo se le peló el billete y ese es el problema de cuando usted hace una propaganda en base a los errores del otro y no en base a sus propuestas. Si la propuesta era defender el patrimonio ecológico, usted tuviera todavía discurso, pero como era que se había otorgado un permiso, ya se suspendió el permiso y se habló de una comisión, ya usted se quedó sin discurso. Lo importante es que ahí está ese patrimonio y nosotros como ciudadanía tenemos que seguir fomentando su protección y su defensa. Que hay que decir que quien otorgó el primer, o sea, el pecado original ahí, El de Adán y el Eva. primer permiso y todo, la autorización para que se llevara a cabo eso, fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Fue don Hipólito Mejía en persona quien autorizó eso ahí y además le cambiaron todo el régimen legal del parque y de esa zona para favorecer eso. O sea, cambiaron incluso la legislación sobre parques nacionales y particularmente el Parque Nacional del Este para favorecer a este gran capitalista español. Tengo entendido que es español el señor. Sí, él se nacionalizó dominicano el año pasado. Ah, se nacionalizó dominicano. Pero es dueño del grupo Globalia, sí, exacto, de Europa. Fue en el gobierno del presidente Hipólito Mejía que se varió toda la legislación para favorecer eso. Eso no se pudo llevar a cabo, esa explotación, en 2004, ni antes ni después. El presidente Leonel Fernández dejó eso así, todo se quedó así, otorgaron de nuevo el permiso, creo que el ministro de Medio Ambiente actual reconoció ese permiso que se había otorgado en el gobierno. Después que Domínguez Brito lo había negado, porque Domínguez Brito fue el que enderezó el entuerto que había creado Hipólito Mejía. Exacto. Entonces, parece que hubo un momento que la comisión que está al frente, para atrás la cosa. Devolvió para atrás la cosa. Y entonces, bueno, pues los sectores de la opinión pública, defensores de las áreas protegidas del país, que dentro de los cuales me cuento yo, no estamos en contra del desarrollo del turismo. No, señor. No, señor, en absoluto. No estamos en contra de que se desarrolle el turismo en la República Dominicana y se valora muy bien incluso ese proyecto que se ha presentado para el desarrollo de la región de Pedernales. La región, no para el desarrollo de Bahía de las Águilas, ¿no? De toda la región de Pedernales, todo ese circuito de no solo Bahía de las Águilas, no el pedacito de Bahía de las Águilas, que es lo que querían algunos, era cogerse el pedacito de Bahía de las Águilas para llevar a cabo el tipo de desarrollo que les diera la gana. No un plan maestro como este que acaba de presentar el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía, Planificación, Desarrollo, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Hacienda, que estuvieron en una reunión hace 2 semanas para presentar todo un plan maestro, como Dios manda, de cómo debe desarrollarse el turismo, tomando en cuenta las particularidades de cada lugar, las particularidades de cada sitio. Sí, señor, no es entrar con los bulldozers y me llevo todo lo que está ahí, se va todo lo que hay ahí, yo soy el que sabe lo que se va a hacer y yo soy el que manda por encima de todo el mundo y por encima incluso del pueblo dominicano, depredando zonas que la verdad, bien vistas, le van a servir mucho más al país en la medida que el turismo mundial se va desarrollando y va requiriendo
de otro tipo de espacios, de otro tipo de ambientes, de otro tipo de establecimientos turísticos, porque el turismo está en crecimiento y está en desarrollo a nivel mundial, está en crecimiento, pero está en crecimiento también el turismo, no solamente el de sol y playa, el enclave, el que llega y se queda ahí, está en crecimiento el otro también, que es un turismo todavía mucho más interesante porque es un turismo de mucho más consumo, de mucha más inversión por parte del turista, que se pasa más tiempo en los lugares ya. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, y la mejor manera de prepararnos para ese tipo de turismo de más inversión, de más beneficio para el país, una de las mejores formas de prepararnos es preservando muchos de los espacios que tenemos para ofrecérselo a ese turista que viene. Tenemos que desarrollar la infraestructura como se fue desarrollando en Punta Cana, en Bávaro y toda esa zona, y como se fue desarrollando en Puerto Plata, tenemos que desarrollarla en todos los otros lugares, pero eso sí, tratando de preservar la mejor mina, la mina que tenemos, que son esos espacios, porque esa es una mina inagotable. La de la Barrigor se va a acabar, como se acabó con Pueblo Viejo, en Cotuí, todas las minas se acaban, no importa, pero esa no. La mina del turismo y la mina del turismo de calidad, esa está en crecimiento todos los días, esa no se va a acabar. Hasta del petróleo. Y ese proyecto que se presentó para el desarrollo de Pedernales, que lo presentó el Ministerio de la Presidencia, me parece que es una muy buena vía para nosotros desarrollar nuestro turismo. Decía que hasta del petróleo se sabe cuántos barriles hay debajo, claro, cuánto se va a sacar, y que se va a acabar, y se va a acabar en algún momento. De modo que el turismo debe ser sostenible, porque si no es sostenible, entonces es depredador. Pero mire, usted hablaba de distribución de la riqueza, porque estamos hablando de producción de riqueza, pero hay que hablar de distribución de riqueza, y usted señalaba. La jornada escolar de tan extendida es una manera de distribuir la riqueza en la República Dominicana, de llevarle el progreso del país, llevárselo a los más pobres. Pero ayer el presidente dio a conocer a través del Ministerio de la Presidencia un plan de pensiones del que había hablado el presidente de la República en su discurso de febrero, del 27 de febrero pasado, donde prometió que serían otorgadas unas 10.000 pensiones a viejitos, a muy mayores, a personas muy mayores de la República Dominicana. Le sirvieron al Estado. Que le sirvieron al Estado y se retiraron de él sin una pensión, o que le trabajaron 30 años a una empresa privada. Y yo soy ejemplo de eso. 30 años, trabajar en una empresa privada y usted se retira sin una pensión. 20, 25 años trabajándole a una institución privada, pero se retira la gente sin una pensión. Y muchos otros que trabajaron, pero sencillamente llegaron a 80 años, a 70 años, y ahí están, sin una pensión, ni siquiera una cosa mínima que le permita acceder a la comida de todos los días. El presidente de la República pues prometió que comenzaría un trabajo de asignación de pensiones de subsistencia, porque son pensiones de subsistencia, a 10.000 dominicanos y dominicanas, y ya comenzó. La primera parte fueron 1.000 y tantos el año pasado, y ahora acaba de anunciar unas 5.000 pensiones más, tengo entendido. 4.800 y tantas, casi 5.000. Casi 5.000. Que es el segundo envión. El segundo envión de esas 10.000 pensiones que son el 80% del salario mínimo, tengo entendido, ¿no? Son como un 80% del salario mínimo que van a recibir estos dominicanos y dominicanas en condiciones de pobreza, en condiciones de muy alta vulnerabilidad, de exclusión, de olvido en la República Dominicana, que forman parte de esa masa dominicana muy pobre, del segmento muy pobre de la República Dominicana, que no tiene nada que ver con Kenia,
por cierto, y con el Café Santo Domingo que está aquí en el día de hoy. A Kenia no le toca pensión. Este crece como... No te toca pensión, Kenia. Tú estás muy bien, tú estás muy saludable y el Café Santo Domingo te mantiene a ti que ¿qué va? Como un cañón. Ella pensiona a uno cuando le da el café. Sí, señor. Este café es una pensión y bien solidaria. Sí. Entonces, cuando hablamos de estas pensiones que acaba de otorgar el presidente de la República Ahí va el crecimiento a del estos 6.000 dominicanos, casi 6.000, 1.000 y tantos ahora y 4.800 ahora, pues casi 6.000 ya de las 10.000 que él se había comprometido, con que él se había comprometido el 27 de febrero del año pasado, es decir, antes de un año ya está cumpliendo con su promesa y son 10.000 personas, 6.000 por ahora, 6.000 familias dominicanas que probablemente verán no tanto como uno quisiera, pero porque las cosas no son hasta donde uno quiere, sino hasta donde se puede. Pero es importante saber que además de esa pensión solidaria mínima que recibe esta gente, estos dominicanos y dominicanas también son afiliados al Seguro Senasa. Ellos y sus dependientes quedan de una vez asimilados al régimen subsidiado de la Seguridad Social. Entran en el Senasa y si a la pensión de los 6.000 pesos usted le agrega el Seguro Senasa, pues ya, entonces eso se aumenta, es un incremento, ¿no? Y estamos hablando, sí, de distribución, de redistribución de la riqueza. Estamos hablando de inclusión. Estamos hablando de inclusión del segmento más pobre de la población dominicana. Mire, aparte de la inclusión, que es un tema que molesta también, parece, porque se habla de despilfarro muchas veces y se habla del exacerbado, del fuera de control, del gasto público, lo fuera de control que está, y la gente a veces no entiende que cuando se habla de gasto público se habla de pensiones, cuando se habla de gasto público se habla de auxilio a envejecientes, porque ese programa, como ustedes dos señalan, viene acompañado de un trabajo de auxilio, identificación a los adultos mayores, que viene haciendo el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, y es una institución marginal en el sentido de que las políticas públicas hacia los sectores más desfavorecidos es vista como marginal, como de segunda, por muchos sectores que no entienden lo que significa un compromiso de un Estado social democrático de derecho que motiva estas acciones. Y para ellos eso no es inversión social, eso no es cumplimiento de los fines del Estado, eso es lo contrario, eso es gasto y despilfarro. Pero así como para ellos eso es gasto y despilfarro, porque no entienden que el Estado no es una empresa privada y que cuando usted invierte en los dueños del Estado, que es la gente, usted está cumpliendo los fines del Estado. Como no entienden eso. Además, Sergio mismo, es justicia social, que ellos mismos prometen en sus discursos. Claro. Es decir, es un sector de la población que históricamente ha sido marginado, que ha sido excluido socialmente, en muchos de los casos, estoy hablando de la pobreza y pobreza extrema, como el caso de la Nueva Barquita. Esas personas que estaban ahí abajo, se les construyó una ciudad, un complejo habitacional, para sacarlos de ahí, de esa pobreza. Era una deuda del Estado con esas personas. Claro, es una deuda social atrasada, pero para esta persona eso es despilfarro. Entonces fíjense en algo que también que uno puede ver. Uno se encuentra también con que hay sectores, por ejemplo, que hablan de que aquí hace falta un régimen de consecuencias, que aquí nada es nada, que aquí no hay un tipo de sanción para las cosas. Cuando vemos eso en el gobierno local, nosotros nos encontramos que en los gobiernos locales hay mucha permisividad, históricamente la hemos tenido hacia padres de familia que se cogen las esquinas, ensucian las esquinas, montan negocios particulares ahí. Usted se va, por ejemplo, por la UAS, que lo que hizo el actual ayuntamiento fue legalizar el desorden que había ahí, mientras el gobierno central hace unas estaciones del metro adecentando esa área, el gobierno municipal lo que hace es que el mismo desorden que está ahí, sin ningún criterio, le da legalidad o visos de legalidad. Todo lo contrario de lo que pasa en Santiago, donde se inició un proceso donde la policía municipal y las autoridades municipales
con el señor Abel Martínez, comenzó a imponer multas y sanciones, etc. Y usted se encuentra con que el eslogan de gente de la oposición en ese gobierno local es: vamos a eliminar el ayuntamiento represivo, hay que ser amigables. Y un grito de defensa hacia las personas que ensuciaban la ciudad, que se tomaban los espacios públicos, diciendo que eso es ser represivo. O sea, la aplicación de la ley que se ha hecho de manera magistral en el gobierno local de Santiago significa una violación, un acto represivo, y que él en su gestión va a eliminar esos tipos de actos represivos. Entonces, cuando usted ve ese tipo de criterio, usted ve una especie de elegía hacia lo que significa la apropiación de los espacios públicos por parte de particulares, la basura y el descontrol. Entonces, es interesante decirle a la gente, tanto quiénes son las personas que están opuestas a la inversión social y que consideran la inversión social un gasto público, y quiénes son las personas que están opuestas a que aquí se ponga orden. Porque uno cree, como están en la oposición, que ellos son abanderados de toda la carencia que pueda generarse del gobierno, y toda la falta ellos son lo contrario. Pero no, usted tiene que ver en los lugares donde han sido gobierno cuál ha sido sus hechos y cuál ha sido su trayectoria, para usted entender qué es lo que nos espera. Y yo creo que la importancia de la historia precisamente tiene que ver con que el ser humano tiende a repetir las cosas que hace. Si usted quiere ver a una persona y proyectar su futuro, usted se va a cómo ha sido su interacción en el pasado. Como usted ve cómo esa persona se ha comportado en el pasado, posiblemente o presumiblemente usted tiene una proyección de cuál va a ser su futuro. Entonces es interesante uno tener el ojo puesto en eso, porque ahora mismo, en una época de tanto ruido, uno puede confundirse y creer que quienes nos están hablando son santos y no verle el tridente ni la cola que tienen atrás.